te pregunto a ti, ¿eres un verdadero discípulo o eres un simpatizante de la palabra? Son dos cosas muy diferentes y los dos pueden ir a congregarse, los dos pueden leer la palabra de Dios, los dos pueden diezmar, los dos pueden hacer alabanza, pero ¿eres realmente un simpatizante o eres realmente un discípulo de la palabra de Dios? Su palabra es muy clara cuando nos dice que no todo el que diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad verdadera de Dios. Pastor, ¿y cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Conociendo la palabra de Dios, escudriñándola, leyéndola, meditándola, pidiéndole al Espíritu Santo que cada vez más te dé esa revelación del poder del Espíritu para que puedas entender cuál es el propósito tuyo en esta tierra. Te quiero compartir algo muy tremendo en este día, donde el Espíritu Santo nos pide que seamos verdaderos discípulos del Evangelio de Jesucristo. Y lo vemos en Juan capítulo 8, versículo 31, nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, o sea, no todos los judíos creían en Él, y muchos que van a las iglesias hoy no creen realmente en Jesucristo, creen ciertas partes o en ciertos momentos. Y dice: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la clave? Permanecer en la palabra de Dios, escudriñar su Biblia, sus mandatos, sus estatutos, leyes, ¿sí? Ahí es donde opera la verdadera comunión con el Espíritu Santo. De pronto tú te gusta ir a la iglesia, de pronto te gusta levantar las manos en las alabanzas, en la adoración, de pronto diezmas, de pronto obedeces alguna o alguna otra palabra. No, es el que hace verdaderamente la voluntad de Dios. Y para saber la voluntad de Dios necesitamos conocer su palabra. Necesitamos ser ya verdaderos discípulos del Evangelio de Cristo. Porque cuando tú eres un verdadero discípulo de Jesucristo, conoces palabra, la vives. Ojo, porque hay mucha gente que se puede saber palabra y la puede declarar, pero sin la llenura del Espíritu Santo solamente es algo que sale de la boca. Yo tengo que dar testimonio de esa palabra, de lo que me está transformando a mí, porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú asimilas su palabra, estás viviendo bajo el poder del Espíritu Santo. Hoy te invito, no seas más simpatizante, ya sé verdaderamente un hijo, un discípulo en obediencia. Y nos va a tocar obedecer cosas que de pronto no queremos soltarlas, que de pronto estamos apegados a esas cosas o a personas que de pronto las podemos estar amando, pero son un daño o conocidos, pueden ser un daño para nuestra vida espiritual y para nuestra eternidad. Por eso hoy yo le clamo al Espíritu Santo para que te dé ese discernimiento y realmente cada uno de nosotros seamos discípulos en donde agrademos más a Dios que al hombre. Por eso Jesucristo fue a la cruz por ti y por mí, para que esos pecados fueran asumidos por Él y fueran tirados al fondo del mar, ese decreto que teníamos en contra de nosotros mismos. Hoy te pido en el nombre de Jesús, sé un verdadero discípulo del Evangelio de Cristo. Ya no vivas más una religión, ya no vivas más un conformismo, ya no vivas una mentira porque te estás jugando la eternidad. Vive el Evangelio de Jesucristo y vas a ver que la gloria de Dios se manifiesta en ti. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en ti y que cada vez más seas un discípulo en medio de las tinieblas. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.